Qué bueno verte nuevamente en la continuación del desarrollo de nuestro curso. Continuamos con las transformaciones y en esta oportunidad veremos el import y el export column. En el caso del import column, lo que nos permite realizar este componente es leer datos desde un archivo ubicado en nuestro disco duro, uno o varios archivos ubicados en nuestro disco, y agregarlos dentro de una columna a nuestro data flow para luego darle el destino que sea requerido. El caso del export column realiza todo lo contrario. Vamos a leer datos binarios desde una columna en nuestro data flow y lo vamos a insertar dentro de un archivo a nuestro disco duro. Los formatos para estos componentes son equivalentes a la misma cantidad de formatos que nos permite el sistema operativo utilizar, o sea que podemos trabajar con imágenes, con documentos de textos, con documentos de Word, con hojas de cálculos, etc. Yendo de inmediato a la parte práctica, lo primero que haremos es crear una tabla llamada documentos que tiene en su interior un ID totalmente autoincremento de tipo entero, la ruta donde está ese archivo y una columna de tipo var binary llamada binario. En esta columna es donde vamos a insertar los documentos que mostraremos a continuación para el ejemplo. Lo que hice fue tomar una serie de archivos totalmente diferentes entre sí. Desde varias ubicaciones en mi ruta, creé una carpeta desde varias ubicaciones en mi computador. Creé acá una carpeta nueva en el desktop llamada binarios y en ella inserté un archivo de imagen, inserté un archivo de texto, inserté un etl.dtsx e inserté un archivo PDF. Es importante, para el ejemplo que vayamos a realizar, tener un documento tipo texto donde almacenaremos las rutas de esos archivos que vamos a leer y a transformar. No es necesario que los archivos estén en el mismo folder, tampoco es necesario que el archivo rutas que guarda las rutas esté tampoco en el mismo folder. Podemos utilizar ubicaciones distintas, pero para hacer el ejemplo un poquito más rápido lo he puesto todo acá. En el sistema operativo Windows, cuando queremos copiar la ruta de uno o de varios archivos o documentos, podemos presionar haciendo clic derecho sobre el mismo a la vez que presionamos la tecla Shift. Eso me va a agregar una opción adicional al menú desplegable. Aquí dice Copy as Path porque mi sistema operativo está en inglés. En caso que esté en nuestro idioma español sería copia como ruta. Lo presiono y ya yo tengo aquí creado, que debes crearlo para el ejemplo, un archivo txt llamado rutas txt. Paso a pegar las rutas que ya copiamos y lo que no voy a necesitar de aquí son las comillas que me trae el nombre de cada uno de los archivos. Para eso presiono la opción Edit de mi editor de texto y le doy una opción de reemplazar. Lo que voy a reemplazar son las comillas dobles y la opción de abajo la dejo en blanco para que no me escriba ningún valor allí. Le doy a guardar, cierro mi documento y pasamos inmediatamente al SQL Server Data Tools. En el SQL Server Data Tools voy a agregar un componente Data Flow como primera opción. Luego de mi data flow, dentro de él, como fuente de datos, como source, voy a utilizar un archivo de tipo plano, un txt, que fue el que vimos con los nombres de los archivos. Arrastro el mismo a mi área de trabajo y procedo de inmediato a configurarlo. Como no tengo una conexión a mi archivo de texto que creamos acá, que se llama rutas, txt, vamos a copiar la rutita aquí. Como no lo tengo, debo proceder a crearlo haciendo clic en el botón New, cambio mi nombre a la conexión para no perder la costumbre y especifico aquí el lugar donde se encuentra el archivo que voy a utilizar para leer la ruta de los binarios que voy a manipular.
Este, en esta pantalla, todo lo que hice fue agregar ese archivo y quitar este check de acá que me dice que la columna está del contenido de ese archivo está en la primera fila. Como lo creamos sin ninguna columna, vuelvo allá, vemos que no tengo acá arriba un encabezado. Aquí le especifico que no posee esa cualidad y paso a crear dentro de la pestaña de Advanced una columna nueva. Acá Integration Services me agregó una con el nombre Column 0 por defecto. Entonces vamos a proceder a renombrarla y vamos a ponerle como nombre archivo o vamos a ponerle ruta mejor. Ruta. Y la longitud se la vamos a poner de 100 caracteres para evitar un problema o un error de truncado. Hacemos clic en el botón aceptar y ya tenemos allí configurado nuestro input o nuestro source que va a leer desde un archivito de texto. Como próximo paso, como de esperarse, vamos a agregar el componente import column. ¿Para qué? Para que esos documentos que tengo acá en esta ruta sean insertados en la tabla que creamos en el primer paso, que llamamos documentos. Vamos a enlazar el inicio de nuestro ETL con el componente import column. La primera pestaña la dejamos así, podemos cambiarle el nombre en caso de que queramos. Vamos directo a la segunda pestaña que se llama input columns y aquí le voy a especificar a mi componente desde dónde él va a adquirir las rutas de los documentos que vamos a manipular. En este caso, habíamos nombrado la columna con el nombre ruta. La seleccionamos y pasamos a la última pestaña de propiedades de input y output de nuestro componente. En este apartado es muy importante tomar en cuenta que sin las opciones que voy a configurar ahora, es imposible que el componente se ejecute de modo correcto. O sea, la parte más importante de este import column está precisamente en la ventana que estamos viendo en este momento. Dentro de este apartado aquí, import column output, vamos a situarnos donde dice output columns y vamos a presionar el botón add column. Crearemos una columna que va a recibir ese archivo binario dentro de ella. Acá está lista para recibir un nuevo nombre. Le vamos a colocar el nombre archivo. Luego de eso, lo más importante es a esa columna que acabamos de crear, tomarle el valor que tiene su ID para poder enlazarlo con la columna input llamada ruta que tenemos ya previamente cargada. Me muevo entonces, el valor es 24, me muevo entonces dentro de la columna ruta y esta tiene en la parte de abajo como última opción una propiedad que se llama File Data Column ID. Lo que voy a hacer es colocar entonces el ID de esta que creé dentro de esa propiedad. El valor habíamos quedado que es 24. Confirmo que así sea y ya nuestro componente está configurado. Por último, vamos a ubicar nuestro acostumbrado OLDB Destination y a enlazarlo al resto del ETL, al resto del flujo, para luego elegir la tabla donde vamos a almacenar esos documentos. La seleccionamos, vamos a mapearla. Aquí como las columnas no tienen el mismo nombre, sí debemos arrastrar de archivo hacia binario y finalmente hacer clic en el botón OK. Si le doy un select a mi tabla de documentos, select asterisco from documentos, nos vamos a dar cuenta que efectivamente no tiene en su interior ningún archivo o ningún valor, ningún registro. Al momento de ejecutar mi ETL, esperemos unos segundos, nos damos cuenta de que leyó 4 archivos y que lo insertó sin error alguno en su destino final. Hago select de nuevo en la tabla
y ciertamente nos aseguramos o validamos de que esos archivos que están acá dentro de mi disco en esta ruta fueron cargados a esta tabla dentro de mi base de datos. Para ejemplificar el componente export column, vamos a hacerlo dentro del mismo ETL. Para ello, vamos a renombrar el primer data flow que tenemos acá y vamos a ponerle import para diferenciarlo de su contrario, export column. Procedemos entonces a inhabilitarlo también y a crear un nuevo data flow. He inhabilitado el anterior para evitar que se ejecuten ambos al mismo tiempo y que el ejemplo se tarde un poquito más de lo que desearíamos. En este caso voy a leer de la tabla documento esos mismos archivos que ya teníamos acá. Vamos a crear para eso un OLEDB source, hacerlo un poquito rapidito. Seleccionamos la tabla documentos y aceptamos haciendo clic sobre el botón OK. Agrego entonces mi tipo de transformación que se llama Export Column, que tengo acá abajo donde dice Other Transforms, y procedo inmediatamente a configurarlo. Aquí tengo una ventana que me está diciendo, me está preguntando que cuál es la columna de la cual yo voy a extraer esos archivos. Bien, y que dónde está la ruta donde yo quiero colocar esos archivos. Para evitar temas de sobreescritura y demás, lo que haré es que voy a cortar estos que tengo aquí y los voy a colocar dentro de un nuevo folder, dejando el espacio disponible para almacenar esto. ¿De acuerdo? Las siguientes tres opciones que tengo acá a la derecha son precisamente para configurar temas de que si el archivo existe o no, qué voy a hacer con él y cómo lo voy a manipular. Una vez configurada ya mi ventana de Export Column, mi componente de Export Column, puedo proceder a ejecutar sin ningún problema el ETL. Ya mi data flow no está esperando, en este caso, ninguna otra salida, ninguna otra manipulación sobre esas columnas, porque lo que queremos ver que realmente al ejecutarlos o al ejecutar el ETL, esos archivos ciertamente se crearon dentro de la ruta especificada. Son dos componentes, como dije al inicio, que son últimamente muy utilizados por la tendencia que hay de manipular grandes volúmenes de datos y que esos datos vengan en distintos formatos, vengan de distintas formas. Se vuelve vital conocer y manejar este tipo de componentes. Por tanto, te invito a que pases a realizar estos ejemplos por tu propia cuenta y estudies cada una de las propiedades que estos dos interesantes componentes manejan. Hasta una próxima.